es la decisión para la gente que apenas llega a la noticia o para la gente que no la comprende muy bien? ¿Qué significa esa decisión que toma la Corte Constitucional y que queda 5-4 a favor, en contra, digamos, de los intereses que tenía en ese momento con la tutela Álvaro Uribe? El tema en discusión es básicamente si la indagatoria practicada bajo la Ley 600 del año 2000 se puede equiparar a la imputación practicada bajo la Ley 906 de 2004. Ese era el tema aparentemente sencillo, pero la dificultad del tema, como ya lo señalé, Vicky, es la existencia de procesos penales paralelos, uno de tendencia inquisitiva y otro de tendencia acusatoria. Entonces la pregunta que tenía que resolver la Corte es: ¿qué pasa cuando hay un tránsito de un sistema al otro? ¿Qué pasa con lo que ya se ha actuado? Si conserva o no conserva validez, y si se considera que una persona, al haber sido indagatoriada en un sistema, al pasar al otro sistema, se considera que continúa imputada. Lo que decidió la mayoría de la Corte es que una equivalencia funcional entre indagatoria e imputación desde el punto de vista de la función que cumplen estas instituciones dentro del respectivo proceso penal, y en ese sentido se confirmó la decisión de la juez cuarta penal del Circuito de Bogotá, que había hecho esa equiparación. Importante, Vicky, es que la decisión de la Corte implica que se conserva la validez y la eficacia de todo lo actuado en la Corte Suprema de Justicia, pero hay una oportunidad procesal que se le brinda al expresidente, en el sentido de que puede solicitar una audiencia innominada ante un juez de control de garantías para ver si hay un ámbito de indefensión o si hay una irregularidad o vulneración de sus derechos fundamentales para... Algunos abogados dicen, por ejemplo, y se lo quiero comentar, algunos abogados dicen, mire, pero si la Corte Constitucional decide esto, ningún juez de la República va a decidir lo contrario, no va a desobedecer a la Corte Constitucional. Ya la Corte dio una decisión, un fallo, y ningún juez, así hubiese una audiencia, va a desacatar a la Corte Constitucional. Gracias, Vicky, por la pregunta, porque me permite de cierta forma explicar la decisión. La única decisión, digamos, la decisión importante que tomó la Corte es que hay una equivalencia funcional entre indagatoria e imputación. Esa es la esencia de la decisión. Pero la Corte, digamos, en su ánimo garantista, está señalando que si alguna de las partes en el proceso, y particularmente el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, considera que ha habido alguna vulneración de garantías fundamentales, puede ir ante un juez de control de garantías digamos, a corregir o a ver qué pasa con esa irregularidad. La Corte no se metió, no era el objeto del debate analizar si se habían cumplido o no todas y cada una de las garantías de las cuales goza un procesado bajo el sistema penal. Lo que hizo fue analizar la equiparación o la equivalencia funcional entre una institución y la otra, pero en el curso del proceso penal puede haber múltiples irregularidades, y lo que está señalando la Corte es eso puede ser revisado por un juez de control de garantías. Magistrado, algunos no entienden que esto no significa que la Corte Constitucional, mejor dicho, que Álvaro Uribe esté condenado hoy, que me parece que eso es importante también, porque algunos piensan que este ya es el fin en contra de un proceso de Álvaro Uribe. Correcto, Vicky. Este sencillamente es una etapa dentro del proceso penal contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que él goza de la presunción de inocencia. Lo que hicimos en el fondo fue fallar un detalle técnico, si se equipara indagatoria a imputación, pero ello no implica fallar sobre el fondo del caso penal, que lo está llevando la Fiscalía junto con los jueces ordinarios que señala la ley. En el fondo, el mensaje que estamos mandando, que es un mensaje muy importante, es Colombia
como siempre nosotros somos relativamente especiales, tenemos un sistema de procesamiento penal paralelo. Esto es algo que yo no conozco en otros sistemas del mundo. Entonces, al tener dos sistemas, uno de tendencia inquisitiva y otro de tendencia acusatoria, eso lo que genera es múltiples dificultades que le toca al juez de la causa adaptar los procedimientos cuando hay un tránsito de uno a otro o viceversa.